Además, queremos contarles como fundación, durante las últimas semanas fuimos parte de la grabación para la Franja por el Apruebo, la cual va a ser presentada en estos momentos. En la Constitución del 80, las diversidades y disidencias sexogenéricas no existimos. Por lo tanto, no tenemos los derechos esenciales que cada ser humano posee. La nueva Constitución, escrita en democracia, pretende cambiar esto. Porque creemos en la nueva Constitución, que garantiza una sociedad de igualdad sustantiva entre mujeres, hombres y diversidades sexogenéricas. Que apoya una educación sexual integral, que da derechos a las familias diversas en nuestro país. Que asegura el derecho a la igualdad y pone fin a la discriminación. Este 4 de septiembre votamos con convicción, esperanza, respeto y valorizando un Chile diverso. Yo apruebo. Bueno, en esta oportunidad contamos con un panel de primer nivel a quienes les presentaré a continuación, según el orden en que expondrán en este conversatorio. En primer lugar, saludamos a Nicolás Barrientos Alarcón, estudiante de Derecho en la Universidad Finisterra, militante de la democracia cristiana, donde participó activamente en el comando de Yasna Proboste en su candidatura en las presidenciales de 2021. Además, es asesor político en la Fundación Chile Diverso. En segundo lugar, presentamos a Erika Celsi, administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública en la Universidad de Santiago de Chile, activista por los derechos LGTBIQA+, y es parte del directorio y coordinadora de proyectos en la Fundación Chile Diverso. Para continuar, presentamos a Frederick Landau Garcés, estudiante de Administración Pública en la Universidad Miguel de Cervantes, fue candidata a consejera regional por Santiago 4, activista por los derechos LGTBIQA+, y presidente del directorio en Fundación Chile Diverso. Para finalizar con esta presentación, saludamos a Carol Castro Hernández, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Bernardo Higgins, magíster en Derecho Público de la Universidad Finisterra. Además, Carol es consejera nacional del Partido Radical y vicepresidenta de la Mujer en la región metropolitana. Actualmente se desempeña en el Ministerio de Bienes Nacionales como analista del Departamento de Enajenaciones de Bienes. Ahora que ya conocimos a nuestros invitados y antes de comenzar con sus exposiciones, les explicaré cómo será el formato de este conversatorio. Primero, cada invitado contará con hasta 10 minutos para exponer. Durante cada exposición seguramente surgirán preguntas. Les pedimos que estas puedan ser escritas en los papeles que les hemos entregado y estos serán retirados al finalizar cada exposición. Al final de las 4 exposiciones pasaremos al espacio de preguntas, donde nuestros invitados podrán responder libremente y además en este mismo espacio contaremos con micrófono abierto en caso de que alguno de ustedes se quiera sumar a la conversación con un aporte personal. Sin más que añadir, damos paso y pido un aplauso a Nicolás Barrientos, por favor. Bueno, voy a continuación a leer la declaración pública de la Fundación Chile Diverso. La Fundación Chile Diverso, a través de su directorio y colaboradores, declaramos lo siguiente. 1. Valoramos y reconocemos plenamente los anhelos de justicia y dignidad conjunto a los principios democráticos que impulsaron el acuerdo por la nueva Constitución en noviembre del año 2019. Dicho acuerdo resultó en la aprobación de una nueva Carta Fundamental, escrita por ciudadanos y ciudadanas electos democráticamente, con un enorme respaldo de sobre el 78%. 2. Aquel proceso permitió la elaboración de una nueva Carta Magna para Chile, redactada por una comisión constitucional paritaria y con participación de nuestros políticos, inédita a nivel mundial. Las y los convencionales hicieron un exhaustivo trabajo para presentar al país una propuesta de constitución en un plazo de un año, esfuerzo que igualmente valoramos y reconocemos. 3. Creemos que, pese a la elaboración de la propuesta puede haber tenido distintas falencias, la conformidad de todas las normas de la nueva Constitución por más de los 2/3 por parte de los convencionales dan garantías de un proceso limpio, democrático y justo, tal cual como cualquier obra humana. Seguramente no está exenta de errores, ¿cierto? Pero sabiamente Chile sabrá sortearlas con éxito como lo ha hecho antes. Punto número 4. La propuesta del nuevo texto constitucional abarca distintos derechos y disposiciones en temas medioambientales, pueblos originarios, derechos sociales e igualdad de género. También es la primera vez en donde se reconoce de forma explícita a la población de las disidencias sexogenéricas. Garantiza la protección hacia las diversidades sexogenéricas y establece el principio de igualdad sustantiva. 5. De igual modo está el derecho a una
vida libre de violencia de género, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia y derecho a la identidad y las familias diversas, entre otros. Todo lo anterior como un mandato a los sistemas de justicia para hacer cumplir dichas disposiciones. 6. Es por todo lo anterior que como Fundación Chile Diverso llamamos a votar a prueba en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Tenemos la convicción que este servicio es un camino para construir un país más justo, amable y solidario, con un nuevo pacto social donde se reconozca el valor de todas las personas por su dignidad y diversidad. Muchas gracias. Bueno, la propuesta de la nueva Constitución, compuesta de 388 artículos, de 11 capítulos, nos indica que hay un claro esfuerzo de la ciudadanía al elegir a nuestros convencionales de manera prudente. Hemos notado un gran esfuerzo y una consideración notable en la integración de las disidencias y diversidades sexogenéricas en la Constitución. Principalmente hay 11 artículos en los que explícitamente se considera los conceptos como diversidades, el reconocimiento a la familia, lo que es la violencia hacia el género femenino y hacia las finalidades sexuales. Y es muy importante. Como decía Nicolás, estamos de manera explícita en el documento. Eso antes nunca había sido visto. Tenemos una gran oportunidad ahora, no podemos desaprovecharla. Tenemos 11 artículos que van desde el primero hasta el 312, donde nosotros somos una materia súper importante, el reconocimiento de los derechos humanos, de la dignidad, el hecho de querer vivir tranquilos y bajo una dignidad establecida internacionalmente, y acá nosotros siendo súper rupestres con la política, con la justicia. Tenemos una carta que ampara esto, y si bien Nicolás y también otros organismos han detectado que hay ciertos como detalles, ciertas fallas, tenemos esta oportunidad de este documento, que realmente es una excelente propuesta, que es visto de manera excepcional y sumamente brillante a nivel internacional. Es mucho mejor trabajar con este documento que pensar en esto de reformar la del 80. Trabajemos en este documento nuevo. Realmente es muy importante. Tenemos la paridad, tenemos la dignidad, que la justicia sea competente, que ya no existan más casos de discriminación, que realmente vivamos en un espacio seguro, no solo territorialmente, sino de manera cibernética, lo cual es muy importante porque está ad hoc a nuestra generación. Hemos visto continuamente una serie de vulneraciones, no hace mucho, la campaña de rechazo con esta propaganda en donde decía que no condenar la violencia es un tipo de amor, me parece un desastre. Creo que es el gran error y también la gran verdad que esconde esa campaña. Yo les invito realmente a reflexionar lo que implica el amor. El amor es una nueva oportunidad. El amor es cuidarnos. El amor es una oportunidad de hacer las cosas bien y que sea equitativo. Si están defendiendo tanto ese tipo de idea, hay algo muy malo, hay algo podrido y se nota día a día. Imagínense las personas que vieron esa campaña, se las habrá cruzado por la mente alguna pizca de dolor, de pensar, chuta, es así, estoy defendiendo una campaña y yo también debía haber rechazado cualquier tipo de condena a una persona que decía amarme. No lo creo. Y espero que esa persona se haya dado cuenta realmente qué es el rechazo. Y espero, por sobre todo, que vean la oportunidad de la prueba, de este nuevo esfuerzo, de la serie y diversidad de personas que compusieron esta nueva propuesta. Brillante, brillante. Yo agradezco que estén aquí, espero que realmente puedan disfrutar esto. Les dejo con Freddy, que es un claro exponente de lo que es la lucha y el amor. Pueden solicitar lápiz y papel o hacer al final de las exposiciones. Muchas gracias, Erika. Como bien lo decías tú,
¿qué es el amor? Debemos entender de que nosotros como familias diversas fuimos reconocidos con esta libretita que es el Acuerdo de Unión Civil. Este es el primer reconocimiento que las diversidades sexogenéricas tenemos ante un Estado que ha estado al debe con nuestros derechos. Y hoy, principalmente, estamos consagrados en este texto. Y este texto a nosotros nos brinda los derechos que tantos años se nos han negado. Es por eso que esta Constitución es nuestra Carta Magna del siglo XXI. Por eso estamos nosotros conscientes de las diversidades sexogenéricas a votar a prueba y a votar a prueba sin apellidos, porque es sin vacilaciones. Nosotros somos el futuro de Chile y esta Constitución quizás en 40 años más la tengamos que recambiar nuevamente, pero porque nos tenemos que adecuar a la época que estamos viviendo. Y hoy nosotros, esto nos garantiza una igualdad ante una sociedad discriminadora y torturadora. Por eso los invitamos a estar presentes y a votar a prueba con este texto, porque este texto nos representa a todas las diversidades sexogenéricas, a las mujeres y a todas las personas que han sufrido por este Estado que le ha negado los derechos a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vamos a conversar un poquito de la paridad en la nueva Constitución. Bueno, la paridad marcó el inicio, ¿cierto?, del proceso constituyente. ¿Y por qué? Porque la Convención Constitucional fue paritaria, ¿cierto? Todos sabemos que fue constituida por 78 hombres y 77 mujeres, en total de los 155 convencionales. ¿Y qué pasó? Que es un hecho inédito en la historia de Chile, es primera vez que se escribe una constitución con una integración paritaria de hombres y de mujeres. Entonces todos esperábamos, ¿cierto?, porque era un indicio de que obviamente las normas constitucionales que se iban a consagrar en la nueva Constitución también iban a reconocer la paridad de género y la igualdad. Y fue así, porque más de 35 normas que están en el texto son normas paritarias. Entonces, finalmente, hoy día la paridad pasa a ser un piso en Chile y no un techo. Entonces, en Chile todos sabemos que las mujeres, las disidencias y las diversidades sexogenéricas han sido violentadas, han sido discriminadas. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad, pese a que en el texto constitucional de 1980 la igualdad sí está consagrada entre hombres y mujeres. Está consagrada también la no discriminación, ¿ya? Pero hoy día en este texto constitucional efectivamente se consagra la igualdad, pero desde otra perspectiva. Se consagra como una igualdad sustantiva. Eso quiere decir que efectivamente va a haber una igualdad real, efectiva, y en la forma y en las oportunidades. Entonces, partimos nosotros, ¿cierto?, mirando dónde se establece la paridad. Entonces, la paridad, nosotros si leemos la Constitución, este proyecto, ¿cierto?, en el capítulo 1, cuando habla de principios y disposiciones generales y define el Estado, lo primero que nos dice es que el Estado tendrá una democracia inclusiva y paritaria. Esto ya es un marco que no estaba establecido en la Constitución del 80 y hoy día se define claramente que la democracia va a ser paritaria. Y luego, cuando nos remite a los principios constitucionales que se establecen en este nuevo texto, nos remite al artículo 6. Y el artículo 6 se establece, cuando habla de los principios democráticos que van a regir Chile, establece el principio de paridad. El artículo 6 es el principio de paridad. Y además, los convencionales se hacen cargo de definir la paridad. Entonces, ¿qué hace la paridad? Dice que el Estado debe reconocer y promover una sociedad donde hombres, mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva. Decíamos que la igualdad sustantiva tiene que ser una igualdad de trato y oportunidades, y que tiene que ser real y efectiva.
Y aquí este artículo es el más importante porque dice que la paridad es para hombres, diversidad, mujeres y disidencia en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y además dice que es un principio, es una condición mínima para el ejercicio. Y luego además nos remite posteriormente al artículo 25, y el artículo 25 también define la igualdad sustantiva, pero el más importante es el inciso tercero, que dice que el Estado asegura esta igualdad de género para las mujeres, para las niñas, para la diversidad y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por lo tanto, ¿cierto? La paridad, además de ser un principio constitucional, es un principio además democrático. Ahora, nos volvemos al artículo 6. Ahora, ¿cómo el Estado garantiza? Porque si estamos hablando de una igualdad sustantiva, ¿cómo lo va a garantizar esta paridad? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en el inciso segundo del artículo 6, establece la regla general, ¿ya? Establece la regla general diciendo que la paridad es un piso y no un techo. ¿Y por qué? Y dice que todos los órganos colegiados, los autónomos constitucionales son la Contraloría, el Banco Central, la Defensoría Penal Pública, dice que los órganos autónomos, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Este es el piso, por eso que han escuchado, me imagino, en todos los lados, que la paridad hoy día es un piso y no un techo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partimos diciendo que el Estado ya reconoce y dice que todos los órganos del Estado, sean autónomos, constitucionales y todos los órganos de la administración, tienen que tener una integración del 50% de hombres y mujeres, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Es bueno comentarlo. En el seno de la Convención Constitucional, cuando se discutía, ¿cierto?, por qué era 50% hombres y por qué 50% mujeres, también se discutía, ¿cierto?, de los binarios y no binarios. Los binarios son hombres y mujeres en ese concepto. Los no binarios, ¿cierto?, y si me ayudan acá y me equivoco, les pido disculpas, pero son otros géneros o personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Entonces decían, ¿cómo nosotros somos representados? Porque la Constitución solamente habla de un 50% hombres y mujeres. Pero acá también se hace cargo en el inciso tercero, ¿ya?, de esa situación. ¿Y por qué? Porque dice que el Estado, ¿cierto?, deberá establecer los mecanismos, dice que el Estado deberá promover esta integración paritaria en todas las otras instituciones, en todos los espacios públicos y en todos los espacios privados, pero además dice que deberá adoptar todas las medidas para que las personas, ¿cierto?, de género diverso, y deberá además tomar todos los mecanismos que establezca la ley para integrarlos. Entonces, acá quedamos supeditados, ¿cierto?, a que una ley podrá establecer o podrá incorporar a las personas no binarias, ¿cierto?, cómo van a ser representadas mañana o pasado. Entonces el Estado en esta Constitución también se hace cargo, ¿cierto? Y una ley en forma paulatina mañana pasado tendrá que incorporarlos de acuerdo a cómo vaya cambiando la sociedad, ¿cierto? Porque hoy día hay muchos conceptos y clasificaciones de género. Entonces esta ley puede decir mañana pasado, no sé, van a ser representados 30% no binarios, 40% hombres, 40% mujeres. Esa es una ley que se va a escribir mañana pasado y se tiene que establecer cómo, ¿cierto?, todos los géneros tienen que estar representados en los órganos del Estado, autónomos constitucionales y todas las instituciones públicas o privadas. ¿Y cómo lo hace? Esta Constitución además establece un mandato constitucional, ¿cierto? Y establece un mandato constitucional porque dice que todos los poderes y los órganos del Estado deberán adoptar las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos, la prestación de servicios con un fin. ¿Cuál es el fin?
alcanzar la igualdad de género y la paridad. Por lo tanto, dice que deben incorporar transversalmente el enfoque de género en todo el diseño institucional del gobierno, en la política fiscal, pero además también en el presupuesto y en el ejercicio de las funciones. Entonces, este texto constitucional, además, ¿cierto?, la paridad también la incluye no solamente en los órganos del Estado, sino que también se incluye en los partidos políticos, en las elecciones populares, también se incluye en la policía y en las Fuerzas Armadas, pero no en las Fuerzas Armadas y la policía en su integración, en la integración de un 50% mujeres y 50% hombres, porque la verdad es que todos sabemos que están constituidos usualmente por muchos hombres y pocas mujeres, pero aquí establece la paridad en la toma de decisiones, o sea, en los rangos, en la jefatura, en la jerarquía más alta. Entonces, ahí dice que las policías y las Fuerzas Armadas también deberán tener paridad, ¿cierto?, pero en los cargos de toma de decisiones. No en la integración, como lo establece, ¿cierto?, en el artículo 6, que dice que deberán todos los órganos colegiados tener una integración paritaria, a lo menos 50% hombres y 50% mujeres. Además, ¿cierto?, esta integración paritaria también se establece en todos los sistemas de justicia, ¿ya? Todos los órganos jurisdiccionales, incluso la presidencia de las Cortes de Apelaciones, también deberán tener una integración paritaria. Y lo establece también para todos los organismos que se regulan, son más o menos 35 normas, lo más importante obviamente el Poder Legislativo, Justicia, pero, por ejemplo, en los órganos que son unipersonales, por ejemplo, las municipalidades, ¿cierto? Hablábamos, ¿cierto?, que el artículo 6 dice que el Estado deberá promover y estableciendo políticas para que estas integraciones sean paritarias. Entonces, ¿cómo hace que de las 365 municipalidades, no sé, la mitad, 150 sean hombres y sean la mitad, 150 mujeres? Lo tienen que hacer a través de una ley, ¿cierto? Entonces, para allá tiene que ir el Estado con estas normas que mañana pasado están en el Congreso por nuestros parlamentarios. Es ahí donde se tienen que fijar estos marcos normativos. No sé, en los partidos políticos la misma situación. O sea, si hoy día vamos a escoger, por ejemplo, en el Partido Radical, prontamente las directivas comunales de las 52 comunas de la región metropolitana, ¿cómo hago para que la mitad sea hombre y la mitad sea mujer? ¿Cómo lo hago? Lo tengo que establecer a través de una ley. Entonces, hoy día, el principio de paridad que está establecido en el artículo 6, como decíamos, es un piso, son las reglas básicas, las reglas mínimas, que establecen esta igualdad tanto para mujeres, para hombres, para las disidencias y las diversidades sexogenéricas. Nos consagra esta igualdad en las oportunidades, en el trato. ¿Y por qué se establece esta norma de paridad, cierto? Hablábamos que esto fue a propósito de la misma integración de la Convención, ¿cierto? Porque ahí se reconocieron estas desigualdades. Y es acá en este texto donde hoy día se hace cargo de estas discriminaciones y se dictan estas normas constitucionales que hoy día son y se vuelven principios constitucionales. Hoy día, y además de ser constitucionales, también son principios democráticos. Por eso la paridad hoy día es un principio de la democracia, donde todos tenemos la igualdad de oportunidades de trato, no solamente de acceder en la toma de decisiones de los órganos del Estado, sino que también a participar dentro de ellos. Por eso yo creo que es un buen texto, que no estaba la paridad en la Constitución del año 80, y hoy día sí se incorpora, y además lo más fundamental es que la igualdad también estaba contemplada en el año 80, pero lamentablemente no estaban los mecanismos legales para hacerse cargo. Y hoy día esta Constitución se hace cargo a través de las normas que estábamos realizando y que estábamos viendo, se hace cargo de una forma real, efectiva, y reconoce la igualdad de género.
No sé qué más le puedo agregar. Era como bien cortito el principio de la paridad, creo que lo vimos como sucintamente. Entonces, hoy día la paridad es muy buena y el proyecto yo creo que en este sentido, ¿cierto? Es igualitaria, paritaria y efectivamente se reconoce una democracia que antes no existía. Muchas gracias, Paula. Hemos hablado de los artículos, igual quiero hacer como el punteo de los principales, los que mencioné que eran sumamente importantes. Bueno, en realidad ya algunos se han tocado en este conversatorio. El artículo 1, como paritaria, con sello de dignidad. El artículo 6, sociedad de igualdad sustantiva. Artículo 10, se reconoce la diversidad de familias garantizando la vida digna. El artículo 14, en el segundo inciso, la protección de los derechos humanos, la inclusión e equidad de género. El artículo 17, que tiene que ver con el derecho fundamental como inherente de la persona humana. Esto es absolutamente transversal. El artículo 25, derecho a la igualdad. Toda persona tiene derecho a ser resguardada de todo tipo de discriminación. El artículo 25, derecho a la igualdad. El artículo 27, derecho a la libertad, a una vida sin violencia de género. El artículo 40, que tiene que ver con el derecho al acceso de una educación sexual integral. Esto ha espantado a mucha gente, claramente por la ignorancia y lo que conlleva. El artículo 89, que tiene que ver con el derecho a participar en un espacio digital libre de violencia. El artículo 163, que ha declarado los espacios de participación de las diversidades y disidencias sexuales. Y esto comprende su promoción, es decir, que se inciten estos espacios de conversación. El artículo 312, los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Un elemento sumamente importante de lo que nosotros debemos fijarnos mucho para que se cumpla. Y esta es la oportunidad. Bueno, ¿quería indicar esos detalles? Bueno, nada, decirle a la gente que es fundamental decirle a la ciudadanía la importancia de la nueva Constitución y la propuesta que tienen en materia de la diversidad de sexo género. Porque después de más de 30 años tenemos una Carta Magna que realmente nos protege. Creo que es un piso mínimo para poder establecer una sociedad un poco más justa, igualitaria y diversa. Es por eso que esta nueva Constitución obliga al Estado, como dijeron ustedes, y al sistema de justicia a erradicar la violencia contra las diversidades sexuales, promoviendo la igualdad sustantiva y la protección jurídica de las disidencias. Damos las gracias a la Convención por incluirnos en la Constitución. Creo que es importante eso, ¿no? O sea, creo que hay que hacer acá la comparación entre una ley que nos protege a la Constitución. Creo que después de más de 30 años, somos protagonistas de la futura sociedad que Chile está construyendo ahora. Así que los convocamos a todos a trabajar por el apruebo y también, lo más importante, votar a apruebo. Creo que es un deber humano, ético y moral como comunidad, ¿no?, aprobar este texto constitucional. Así que eso. Muchas gracias a los invitados. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, mencionar que lamentamos no poder tener a Laura Albornoz, que principalmente iba a estar en este día, pero por problemas de salud no pudo asistir. Comenzamos con las preguntas. Vimos la franja, no sé qué les pareció. Creo que esta es una franja que fue autogestionada, una franja que le hicimos con amor, le hicimos convencido de lo que estamos haciendo. Y esta actividad que estamos haciendo hoy día, para acá, Erika, Nico y todo, es una actividad que es importante, más allá si somos 10, 20 o 100 personas. Lo importante es que estamos tratando de darle relevancia a la nueva constitución con la diversidad sexual. Porque lamentablemente los partidos políticos, como apruebo de dignidad, todos los apruebos hoy día tienen olvidada la diversidad sexual. Mi pregunta para él es: ¿cómo ha sido posible que Gabriel Boric en la segunda cuando ganamos, había cientos de banderas de la diversidad? 100 historias. Yo diría, en la franja, todos, ¿no?
responderme por qué es posible o qué está pasando. La diversidad sexual fue borrada de esta nueva campaña que empezó. ¿Quién quiere responder? En realidad, sería muy bueno dirigir ese tipo de consulta. O sea, nosotros podemos dar nuestra opinión como diversidad de qué puede haber sucedido y nosotros podemos estimar una serie de cosas. Podemos decir, puede ser un tipo de aprovechamiento o puede ser un tipo de privilegio de otras temáticas, porque tiene que ver cómo se juega con la opinión pública. En realidad tratan de tocar los temas que son más preocupantes, aprovechar el espacio posible en visibilizar ese potencial. No justifico que como que se invisibilice este tema, pero también entiende que es un tema como súper sensible. Esperaría que, claro, que el equipo del gobierno pudiera dar declaraciones al respecto y que se hiciera más como parte, como gobierno. Pero también creo que debe existir, y de otro modo, el tipo de delegación a la sociedad civil como para hacernos escuchar, y en eso nosotros hemos tomado principal participación, tomando todo tipo de espacio que sea prudente para expresar nuestra opinión y a su vez que esta no permee nuestros principios. Al menos como fundación nosotros hemos participado de diversas instancias siguiendo nuestros principios. Básicamente defender el derecho, condenar el tipo de agresiones que han resultado en este tipo de periodos, sobre todo en este último tiempo. Creo que hemos hecho lo posible como sociedad civil, esperaríamos que quizás las instituciones públicas tomaran más fuerza, pero también entiendo que deben tener un tipo de estrategia comunicacional muy selecta. Eso. Mira, no es mi intención sacarlos del tema, pero yo creo que también, bueno, mi nombre es Juan Pablo Marchán, soy militante de la democracia cristiana y soy director de una organización comunitaria que se llama Autismo Niño. Y me parece que está bien que lo que manifiestan en un piso mínimo no solo para la diversidad sexoafectiva o de género o para la paridad, que es como ya digo, si las mujeres son el 51% chileno, pero también establece un reconocimiento con otras diversidades, con la neurodiversidad. En el artículo 29, por primera vez se habla de neurodiversidad. Bueno, es un tema que yo soy padre de una persona neurodivergente y se hace esa mención, pero también hay reconocimiento de las personas en situación de discapacidad. Hay varios artículos, 2 o 3 artículos que hacen mención, y yo creo que es importante. Pero yéndome al lado de los diablos. Lo que estamos viendo ahora es una fuerza conservadora de no perder privilegio, y nos enfrentamos a eso. Y nosotros, el centro izquierda, la verdad, no la que se pone el centro izquierda ahora, y ahora sale que. Bueno, pero pasa, gente del centro que ahora se dice que son centro izquierda medio patudamente, pero yo creo que un sector de la izquierda que no está dentro de los partidos tradicionales, porque lo que estamos votando, menos mal, que es la propuesta de la Constitución, es el texto. No estamos votando ni por el proceso, ni por cómo fue el proceso, ni quiénes estuvieron dentro de ese proceso, sobre todo los convencionales. Pecaron de ingenuos, sobre todo con temas comunicacionales, con temas de índole cascarro estético, y hay que dejar claro eso. O sea, si hubiera un problema en el proceso de instalación, eso se subsanó. Que los acuerdos dentro de la convención fueron acuerdos de 2/3, que se estableció desde un principio, las reglas del juego fueron súper claras, y que cualquier sea el resultado, que yo espero que gane el acuerdo, pero no debe haber un retroceso, porque la ciudadanía se manifestó también en octubre, dijo: yo no quiero esta Constitución de los 80, yo quiero un proceso democrático, que no vengan a salir con la macana, que el comité de expertos, o que devolverle la capacidad representativa del Congreso. Hay que ser claro en eso también. O sea, no es mi ánimo ponernos en escenario negativo, pero
existe el escenario negativo por las fuerzas ideológicas que tienen las fuerzas conservadoras de este país, ponerse firme, que aquí ya no hay un retroceso y que la cuestión no, algo planteó sí el presidente Boric, que aquí no se tiene que partir de cero, aquí ya no hay ningún blanco, sino que se va a construir en función de ya lo avanzado. O sea, si va a haber un proceso nuevo, tiene que ser una convención elegida democráticamente y paritaria. O sea, ese es el mínimo minimorum que ya definió en octubre, hace un año atrás la ciudadanía. Entonces, yo creo que es importante llegar a la reflexión y que sobre todo las personas que luchamos por la inclusión, por la integración de la diversidad de nuestro país, tenemos que estar cada día más en sintonía. Yo por eso siempre hablo con Fede y no es mi intención ser voz de las personas en situación de discapacidad. Yo soy familiar directo de una persona neurodivergente, pero veo la discriminación diaria, veo los problemas que tienen los papás como yo. Veo, por ejemplo, las temáticas que se plantean hoy día. Ustedes supieron que una animadora de televisión, María Pizarro Godoy, anunció por televisión que su hijo tiene síndrome de Down. Y salían aberraciones como, oye, que es un ángel y tonteras de ese estilo. Y en el fondo, lo que quieren las personas en situación de discapacidad es ser sujetos de derechos, basta de caridad. Yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Y en eso tenemos que tener las distintas diversidades de esta ley, estar más coordinados y estar trabajando juntos, conversar los diversos temas. Eso, no sé quién puede plantear el escenario negativo y cómo enfrentar el escenario negativo, ojalá que no lo sea. Yo creo que va a haber un triunfo de la prueba, pero para eso necesitamos trabajar todo y convencer y hablar del texto, de la propuesta constitucional más que el proceso, más que los constituyentes, más de la chimichina que pueda haber existido. Eso, gracias. Bueno, te voy a responder a toda la gente que está acá presente. El año pasado la gente votó por una nueva constitución. El plebiscito es explícito, ¿cierto? O sea, Chile quiere una nueva constitución y a partir de esa base democrática mínima, creo que no hay que venderle humo a la gente. Si llegara a ganar el rechazo, igualmente se tiene que haber otro proceso constitucional, ni comisión de expertos ni nada por el estilo, o sea, bajo una convención, porque eso lo eligió la gente, ¿ya? El año pasado se le preguntó a las y los chilenos qué es lo que querían, una constitución a través de una convención constitucional. Partamos por ese piso mismo. En segundo lugar, hay un acuerdo político que nació en el Congreso, que era establecer un piso mínimo que era una convención democrática y con escaños reservados. Eso también hay que respetarlo. Yo creo que en ese sentido la centroizquierda, la verdadera centroizquierda, ¿ya? Va por el apruebo. Y en caso que llegara a ganar el rechazo, creo que las cartas ya están jugadas. O sea, el pueblo de Chile ya se manifestó con que quería una nueva constitución, nada ni de reforma ni nada mixto. O sea, una nueva constitución a través de una convención constitucional. El tema del comité de expertos, en mi opinión, creo que es una falta de respeto, ¿no? al pueblo de Chile, que ya se manifestó, o sea, todos fuimos a votar en ese plebiscito. Creo que es fundamental aclarar eso, ¿ya? Así que, bueno, no le vendan humo, no les crean a esas personas, porque efectivamente hay un mandato popular, que es una nueva constitución, a través de una convención constitucional, así que creo que hay que respetar ese acuerdo político, ¿no? Así que, bueno, es un tema político que puedo responder. Gracias. Hola, mi nombre es Felipe, no pertenezco a ningún partido político y soy bastante crítico con esta nueva Carta Fundamental. En varios sentidos, porque si bien comentaba Caro en el artículo 6, numeral cuarto, respecto que se daba como la herramienta de diversas instituciones para poder integrar a diversas personas de la diversidad sexual a diferentes organismos, ya sea públicos o privados. Para mí esto es muy similar, lo asimilo un poco a lo que establece la ley 21.015, la ley de inclusión laboral, en que establecía que los organismos públicos y privados debían tener un 1% al menos de personas con discapacidad. Yo vivo con personas con discapacidad, tengo familiares con discapacidad, lo vivo permanentemente,
y he trabajado en organismos públicos hace varios años y en diversos organismos públicos, y en ninguno de ellos he visto personas con discapacidad. Si bien están todas las ramblas, están todos como las instituciones como han gastado en herramientas para poder como incluir, pero tampoco he visto ni siquiera un 1, ni un 0,5, ni un 0,001% de personas incluidas. Y me pasa que tampoco existe un organismo público que pueda controlar y verlo si están realmente conforme a una ley. Entonces, de acuerdo a eso, a mí me parece como muy similar de que si bien esta Constitución establece las herramientas para poder incluir a personas con diversidad sexual o diferentes tipos de diversidad, a los organismos públicos y privados, quizás va a ser como una nueva ley de inclusión laboral, en que se establezca un porcentaje, pero ¿dónde va a estar regulado ese porcentaje? Porque yo no lo he visto en ninguna parte, ni siquiera la Contraloría ha reglamentado o establecido, se está realmente llevando a cabo ese porcentaje que pide en la ley. Por ejemplo, en el caso de inclusión laboral, en este caso una nueva ley que establezca que la diversidad sexual forme parte de organismos públicos y privados. ¿Existirá un organismo que lo controle realmente? Entonces ahí me cabe la duda, porque puede ser un papel, una ley que establezca, si bien está en la Constitución, pero puede estar en una ley también aparte. Pero no va a haber un organismo público quizás que lo regule, y vamos a caer en el mismo juego de que estamos de siempre. Estamos en la Constitución, pero no estamos en ninguna parte más. Entonces no sé si ustedes me pueden dar como una solución o algún punto de vista de qué organismo podría ser, o tal vez incluir directamente que ese porcentaje de personas también esté reglamentado y regulado por dicho organismo, un organismo X. Esa es mi pregunta. Bueno, efectivamente, o sea, como lo señalábamos al comienzo, la Constitución, ¿cierto?, establece principios, garantías y derechos fundamentales. Y esta garantía y estos derechos efectivamente tienen que ser establecidos posteriormente en una ley, y esa ley es la que va a establecer de forma gradual cómo se van a ir incorporando estos derechos y estas garantías, la forma que se va a hacer, el periodo, y todas estas leyes también tienen un plazo de vigencia. Entonces, obviamente va a ser todo este proceso en forma paulatina. Ahora, todos los derechos que están establecidos acá ya son derechos, están garantizados, por lo tanto, sí o sí, tiene que existir una ley que se haga cargo de cada uno de los derechos que se establecen en los distintos ámbitos. No solamente en el tema que conversábamos de la paridad o de la integración de los órganos públicos, sino que, como hablaba acá el compañero respecto a los neurodivergentes, todo esto tiene que ser establecido en una ley. Entonces, acá dice que el Estado, ¿cierto?, obviamente deberá promover eso, y todo eso se va a establecer a través de mecanismos legales. Entonces, cada organismo público, dependiendo obviamente la esfera de sus atribuciones, una vez que se apruebe esta Constitución, cada ministro, cada ministerio tiene que hacerse cargo de la materia que le compete, en virtud de las atribuciones que detenta cada autoridad, y se van a tener que empezar a escribir esos proyectos de ley y enviarse al Congreso y ser aprobados. Entonces nosotros también, como obviamente nosotros somos muy importantes como partidos políticos, porque tenemos nuestros parlamentarios, nuestros diputados, y se va a tener que empezar a trabajar de manera que obviamente esas leyes que se escriban también nosotros tengamos participación, y que, por ejemplo, lo que hablábamos recién, o sea, en el caso de las diversidades, si se quiere incluir, ¿cierto?, en esa igualdad a las personas no binarias, tendremos que presentarle un proyecto, y eso es lo que va a tener que ir al Congreso mañana pasado también para aprobarse, y estamos todos nosotros para manifestarnos y hacer que nuestras posiciones se incluyan en las leyes. Va a seguir funcionando igual como pasa hoy día. Las leyes hoy día las presentan los parlamentarios a través de iniciativas que se las presentamos nosotros mismos, los partidos políticos. Por eso que también son importantes los partidos, y también es importante esta representación que tienen
hoy día nuestras autoridades parlamentarias en cada región, que hoy día se cambia, ¿cierto?, por las regiones, por la Cámara de Regiones, precisamente para que las regiones hoy día tengan esa representación también y tengan esa participación donde usualmente, no sé, por los senadores nadie los ve, porque están acá en Santiago, entonces por eso se establece esta Cámara de Regiones para que la gente esté ahí, entonces, y puedan participar y ver efectivamente lo que está pasando en su comuna y en su región. Pero nosotros esperamos, ¿cierto? Y es lo que pasa actualmente, va a suceder lo mismo. Todo esto se tiene que hacer cargo de la ley, va a ser en forma paulatina, va a ser en forma lenta, también como pasa hoy día. Y ahora, y los organismos, como se cambió también el Congreso, la Cámara antiguamente de senadores, que es la Cámara de Regiones, también debiera ser un proceso obviamente mucho más rápido también. No sé si puedo responder a la pregunta. Me preocupa el tema del poder, como los organismos públicos se puedan poner como un eje y puedan regular realmente que existan personas con diversidad sexual dentro trabajando en los organismos públicos. Porque si bien la ley puede señalar que va a haber un porcentaje, el momento del control no se da. Y no se ha dado al público hace muchos años y hasta el día de hoy. Entonces creo que el énfasis debe ser en ese, el eje del control de los organismos públicos, de que existan personas con discapacidad y que se tengan la misma oportunidad que cualquier persona, también para que puedan trabajar en organismos públicos o privados. Claro, o sea, obviamente porque dice que tiene que ser conformado todos los organismos que sean colegiados, ¿cierto? Ahora todos sabemos, no sé, porque la esfera de los ministerios no es colegiado, porque, por ejemplo, una ministra o el ministro, que es el jefe de cartera, es el que dirige, ¿cierto?, el ministerio, pero esto hace referencia no al ministro al que encabeza o dirige el ministerio, sino que a las jefaturas, por ejemplo, no sé, o sea, si hay 5 jefaturas, tiene que haber paridad en esa jefatura, en la integración de los departamentos que están dentro de cada dirección, habla de los servicios públicos, entonces en el fondo a eso se refiere como a los órganos colegiados, pero hoy día sabemos que son unipersonales o que son dirigidos por personas unipersonales, pero habla como órganos colegiados en el sentido de que dentro del ministerio hay muchos departamentos, hay muchas unidades, a eso se refiere como la integración paritaria. Y obviamente eso lo tienen que, me imagino mañana pasado también esto debiera ser fiscalizado por la Contraloría una vez que se dicte la ley. Esa es la manera de ser fiscalizado cuando lleguen las contrataciones, ¿cierto? La Contraloría debiera fiscalizar todas las actuaciones de los organismos públicos. Sí. Buenas noches, soy Michelle Espinosa. Mira, lo estaba escuchando atentamente respecto de la nueva Constitución, dice que nos asegura el derecho a una vida sin violencia de género. ¿Ya? A mí me gustaría saber efectivamente cómo se piensa hacer eso, cómo se piensa implementar. Se los digo en razón o en virtud de que nosotras, las mujeres transgénero o mujeres transexuales en mi caso, tenemos una ley de identidad de género, ¿ya?, que supuestamente, o entre comillas, vino a dar dignidad a las personas trans. Pero si nosotros vamos al día a día, a la vida diaria, al mundo, a la realidad, eso no es así. Porque hay una parte de la ley que son los datos sensibles, en donde en este caso Carabinero, PDI, tiene acceso al sexo real de la persona, digamos en este caso al sexo biológico. Por más que la persona haya ido al registro civil y diga me llamo Juana María, el Carabinero, en este caso el PDI, tiene acceso al sexo real de la persona, por lo tanto las humillaciones hacia las compañeras, las vejaciones, el maltrato por parte, digamos, de las instituciones, de Carabineros, de investigaciones en este caso, siguen constantemente. O sea, da lo mismo que la cédula diga que se llama María Alejandra, que es sexo femenino,
porque el carabinero le dice, oye Juan, camina de aquí, oye Marco, sale de aquí. Tenemos compañeras que hoy por hoy están siendo víctimas de tortura al interior de las cárceles, compañeras que por ese motivo han cometido delitos y están siendo víctimas de tortura en las cárceles por parte de Gendarmería al no respetar su identidad de género. Siguen siendo tratadas como hombre igual. Entonces, insisto, a pesar de que existe una ley, porque en el papel lo dice, suena muy bonito, pero en la práctica y la realidad es otra. Es otra. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría saber. Realmente, cuando se habla de garantizar el derecho a una vida sin violencia de género, ¿eso realmente va a ser así? ¿Eso se va a respetar? ¿O simplemente va a ser un documento, una ley, un papel más, pero en el fondo no va a servir de nada? O sea, del momento que Carabineros, PDI se enteran que las compañeras no son mujeres biológicas, surge todo el tema del maltrato. Ahora, las compañeras, por ejemplo, cuando caen detenidas, se van al calabozo de hombres. No van con las mujeres. Las pasan al calabozo de hombres. Y si se van detenidas, pasan con los hombres, a las cárceles de hombres. Entonces, en el fondo, eso es lo que a mí me interesa saber. O sea, ¿realmente la nueva Constitución va a venir a dar solución en el tema que a mí me interesa? Disculpen si suena un poquito egoísta y ya, pero es un tema puntual, porque nosotros en el caso de las mujeres transgénero, las transexuales, siempre hemos sido como la parte oculta que se deja de lado, oye, ¿sabes qué? Escondan las fallas, ¿entiendes? Entonces me gustaría saber realmente, porque la ley de identidad de género, hoy por hoy, no vino a resolver, no vino a dar dignidad a la vida de las compañeras, para nada. Entonces me gustaría un poquito que pudieran contarnos respecto de eso. Antes de pasar a Carol, quería adaptar una respuesta súper pequeña en relación a lo que dices. La realidad es cierto, la realidad es súper cruel, es súper ignorante en muchos aspectos. Y estudiar por qué. No es como que uno pretenda llegar y cambiar las cosas. Lamentablemente así no puede ser, al menos muy difícil. Si vamos al centro del problema, vemos que este es una patología social que se asenta hace mucho, mucho tiempo, a través de la heteronorma, el machismo, entre otras más. Es cierto, en ese sentido tiene toda la razón. Yo creo que el punto que aborda esta propuesta de la nueva Constitución en el artículo 40 sobre el derecho al acceso a la educación sexual integral es un gran paso para que al menos las futuras generaciones den este paso. Yo sé que actualmente hay muchas personas que están sufriendo, personas que sufren día a día estas vejaciones por parte de instituciones que dicen proteger a la persona, lo sé. Pero creo que ahora estamos dando un paso que antes no estaba, por ignorancia. Lamentablemente yo no podría decir cómo va a ser, porque sería mi opinión, no estaría como regiendo a las instituciones. Si uno tuviera el poder de decir a la institución que va a ser inflexible con este tipo de discriminaciones, me sentiría tranquila, porque uno está empatizando con el dolor del otro y porque sabe. Lamentablemente, ostentar ese tipo de poder parece ser muy difícil y selecto, parte del elitismo chileno. Pero creo que dar la apertura a una educación para que al menos las siguientes generaciones puedan tenerla más clara, ya es algo que me da esperanza. ¿Vale? Bueno, todos sabemos, ¿cierto? Y partimos de la base de que efectivamente, o sea, las mujeres y las diversidades siempre hemos sido marginados, hemos sido discriminados, ¿cierto? Y sobre todo con las policías, y eso siempre ha sucedido. Ahora, en este texto, ¿cierto? Lo que se incorpora en el párrafo de las policías y de las Fuerzas Armadas establece, ¿cierto?, que los policías deberán ser capacitados en paridad, en género, y deberán promover además la paridad de ellos, pero además dice que deben ser educados. Eso no estaba. Entonces, hoy día también es un paso
para que ellos, ¿cierto?, apliquen. Y también, obviamente, se regulan las materias de cómo se puede denunciar a esos policías y cómo pueden ser sancionados. Eso hoy día es un paso importante porque no estaba dentro de sus funciones. Entonces hoy día ellos van a tener que ser capacitados, van a tener que aprender a respetar a las personas y saber también que si no lo hacen van a ser sancionados. Ahora, obviamente los medios para vivir esta violencia, el Estado se hace cargo, ¿cierto?, de la violencia, ¿cierto?, estableciendo casas de acogida, una serie de cosas, pero respecto a la discriminación, también hoy día la sanciona y hoy día va a funcionar igual como funciona hoy día. O sea, se va a tener que hacer una denuncia, va a pasar a los tribunales, va a tener que existir pruebas. Entonces, pero lo bueno de esto es que por lo menos hoy día tenemos una constitución que lo escribe. Entonces ya tenemos un derecho que va a poder ser sancionado y además va a tener que ser capacitado respecto a la paridad y en todas sus formas. Entonces también es un avance y también el respeto a los derechos humanos también está establecido hoy día. Entonces se establecen mecanismos que también hoy día los protegen, tanto a las mujeres como a las disidencias y diversidades sexuales en todas sus manifestaciones. Obviamente, como hablábamos recién, o sea, es un proceso también de cambio de nuestra sociedad. O sea, por más que esté establecido, como decías tú, en un texto constitucional o en una ley, las personas hoy día son las que tienen que cambiar también. Entonces, hoy día en esta Constitución el Estado asegura que va a capacitar a esas instituciones, que los va a regular, les va a establecer sanciones respecto a sus actuaciones. Entonces, en ese sentido, es un avance porque no está establecido. Mira, yo creo que esto es un tema que va más allá. Yo tengo muchas compañeras que hoy por hoy, las compañeras extranjeras me dicen, oye, nosotras, ¿y qué sacamos con aprobar? Ni siquiera, ¿no? Si ni siquiera nos nombran, porque habla de diversidad. Y la diversidad es todo. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotras dicen, claro, se supone que la ley nos va a asegurar una vida sin violencia de género, pero en la práctica sigue siendo lo mismo. O sea, por ejemplo, mira, yo te cuento mi experiencia personal. La única forma que en este país la ley te reconozca como sexo femenino y no como género, a pesar que la ley de identidad de género dice efectivamente que para poder optar al cambio de su pseudo identidad en el registro civil y todo, no es necesario optar a tratamientos quirúrgicos ni hormonales ni nada. Pero eso también en el fondo es una mentira y no una falacia. Yo para poder efectivamente que la ley me reconociera tuve que someterme a una cirugía, tuve que castrarme, perdón que lo diga así. Tuve que someterme a una reasignación de sexo. Y no bastó con que la entidad tratante me diera un documento, en este caso el cirujano en el hospital, para poder presentarlo al registro civil, sino que tuve que ir de la mano de un abogado a un tribunal para que en este caso el abogado hiciera el requerimiento. Mire, señor juez, ahí está el documento, la señora... Ah, pero es que no me baja la ley. Yo la voy a derivar al Instituto Médico Legal, donde le van a practicar las pericias pertinentes, y dependiendo del informe que el Instituto Médico Legal me envíe, yo voy a dar orden de que se rectifique la partida de nacimiento. Es un proceso totalmente humillante, vejatorio, porque es una comisión médica, no es un médico. Señora, súbase a reír de la camilla, haga la fila. Yo tengo que ver si efectivamente usted es mujer, como dice Sara. Y es una comisión médica donde todos están mirando, pero abre ese máquina, póngase para acá, por el otro lado. Eso hoy en Chile, eso es la realidad de hoy en Chile, en el caso de nosotras las mujeres transexuales, que no es lo mismo que género, para poder ser reconocidas por parte del Estado. Ir a un tribunal, por pasar por un proceso, o sea, al juez debería bastarle solamente con entregarle el certificado de la entidad que corresponde y evitarse toda esa otra parte. Entonces, finalmente, las leyes, la nueva constitución, se habla un montón de cosas, se dicen muchas cosas
que en el texto, en el documento, suenan geniales, suenan lindas, suenan bonitas. Pero realmente, ¿de qué manera eso, cómo va a ser respetado, cómo va a ser llevado a la práctica el día a día? Porque en realidad el texto es una cosa, pero la vida diaria, la realidad que viven las compañeras en el día a día es otra. En el texto suena todo bonito, la ley suena perfecto. De hecho, la misma ley de identidad de género dice que las compañeras, no, usted se puede llamar Juana María, pero y no necesita operarse, no necesita hacer tratamiento hormonal, nada. Mentira, mentira, porque mientras la persona siga teniendo pene, la van a seguir tratando como hombre. Porque ese es el tema. Y yo por hoy a las compañeras digo, compañera, no, pero es que compañera me dice, pero usted tampoco, su opción es operarse, la mía no. Yo no me quiero operar, yo no quiero modificar mi genital, que también es respetable. Pero por otro lado tampoco hay forma de que la reconozcan efectivamente como mujer mientras tenga pene. Porque ese es el tema. Y siempre hemos sido como un segmento olvidado, siempre hemos sido como un segmento dejado de lado, de repente del mismo mundo que dice las locas, ¿no? Si estas son las locas, son las... Entonces, de verdad, para nosotros tenemos compañeras transgénero que hoy por hoy viven en situación de vulnerabilidad, compañeras transgénero que toda la vida se han prostituido, que hoy por hoy están viejitas, están en edades avanzadas, no hay ninguna cadena de protección hacia las compañeras, no hay ninguna ayuda. Tampoco vemos el tema, esa empatía y esa solidaridad de parte de las feministas, porque se habla mucho del tema del feminismo, el feminismo. Pasó mucho que estaba el caso de Antonia, de esta niña, la Fernanda Maciel. Ojo, que con esto no quiero decir que esté mal, está bien. Pero para mí, si el feminismo no es para todas las mujeres, entonces no es feminismo. ¿Entiendes? Nosotros hace 2 meses atrás tuvimos una compañera que la quemaron. Y producto de la quemadura falleció. No salió en ningún noticiero. No vi a ninguna de las supuestas feministas apoyar o sacar una palabra, algo como si lo hicieron por Fernanda Maciel. Y tenemos muchas compañeras, tenemos una lista pero larguísima de compañeras transgénero asesinadas. Y hasta el día de hoy no hay ni siquiera ni un caso resuelto. Y hay mujeres biológicas que incluso tampoco nos aceptan a nosotros, que también dentro de esa lucha y dentro del feminismo excluyen a las transexuales, a las transgéneros en este caso. Entonces, ¿dónde, cuándo, en qué momento, dónde está la dignidad? ¿Cuál es? Porque la ley de identidad de género supuestamente vino a dar dignidad, pero de fondo no se cumplió el objetivo porque no vino a solucionar nada. Hay compañeras, como ellos mencionaban, en gendarmería que están siendo víctimas de tortura, quemadas, violadas, expuestas delante de todos los reos en las cárceles. Hay una compañera que la trasladaron desde la cárcel de Iquique a Antofagasta, de Antofagasta pasó a Copiapó, de Copiapó a La Serena, de La Serena, porque venía sufriendo torturas permanentes por parte de gendarmería. Y a pesar de haber tenido recursos de protección, habiéndolos ganado en la corte, esas situaciones siguieron porque finalmente los dictámenes de los tribunales y gendarmería se los pasaba por buena parte. Aún así que los dictámenes decían que tenían que tratarla de acuerdo a su identidad de género, etc. Entonces, en el texto suena todo lindo, en el papel todo es hermoso, todo es lindo, pero en la práctica, en el día a día, en la realidad, es otra. Eso. Compartir el punto de reflexión, es cierto, viven muchas vulneraciones y eso es innegable, pero ¿esas políticas están encuadradas bajo qué constitución? Esta es distinta, esta es diferente, al menos está indicada. Si bien esto no es como lo que la gente piensa que al tiro es una ley. En realidad es una orientación completa de lo que debe hacer institucionalmente Chile. Si vamos a hablar de todo este tipo de vulneraciones, vejaciones que hay actualmente a la comunidad, es por este marco constitucional antiguo, escrito por un sujeto que claramente olvidó o nunca quiso ver a las demás personas por un tema de cuál era su círculo, un círculo de comodidad. Ahora es distinto. Fue conformado por constitucionales, fue escrito o propuesto en un movimiento social donde la gente despertó y tiene claro qué es actualmente.
Tenemos una diputada, por ejemplo, la de Schneider, que está ocupando un cargo. Ahora, antes eso era impensado. ¿Cuánta gente apoyó a esta diputada para que pudiera enfrentar el cargo? Es importante. No podemos decir que estamos viviendo tan antiguamente, ni tampoco ignorar las torturas que estamos viviendo actualmente. Pero sí podemos notar un cambio. Y creo que ignorarlo sería un error. Es importante tomar esta nueva apertura, tanto como las políticas públicas que surgen a partir de ventanas de oportunidades o, en nuestro caso, como incidencias sexuales a partir de hechos violentos. Es verdad. Es por eso, realmente, intentémoslo. Esto fue escrito de manera distinta. Esto fue propuesto en un contexto distinto. Esto está a partir de una generación diferente. Lamentablemente las instituciones están regidas por gente que tiene un pensamiento muy ignorante. Pero esto puede cambiar. Las diferentes organizaciones sin fines de lucro se comprometen a apoyar la causa. Hay diferentes fundaciones que quieren apoyar a través de la capacitación tanto de la sociedad como de instituciones. Y eso es un avance. Creo que debemos siempre tener en cuenta lo que sucedió, lo que vamos a hacer y lo que queremos proyectar a hacer, pero no en base a nada, sino con nuestro esfuerzo. Lo que es la sociedad civil, la voz que tiene ahora, es muy relevante. Ya no es como antes, ya es un grupo privilegiado en una lucha. Y en esta política, nosotros estamos intentando ganarnos un buen espacio porque no lo merecemos. Es algo sumamente elemental. Y claro, podemos hablar de que ciertamente los medios no cubren como deseamos los casos, pero tampoco podemos invisibilizar a todos los medios de comunicación que vienen de nuestro sector, que hacen lo posible por exhibirlo a través de redes sociales. Eso igual es importante. También hay grupos feministas que, claro, hay una separación que les dice la TERF, claro, porque son completamente radicales e ignoran el tema de la transexualidad, ignoran y también emiten ciertas opiniones relacionadas a comentarios ignorantes y sumamente biológicos y súper malos. Es decir, biológicamente son pésimos, científicamente son horribles. Pero también hay otro sector de mujeres que está ahí. Es lamentable, pero tenemos que recordar quiénes somos, con quiénes estamos y que realmente estamos viendo un cambio. Le llamo también a no ignorar los esfuerzos que ha hecho la sociedad civil. De esa que ha sido tratada como constantemente minoría, resulta que no lo es. Porque tenemos hermanas y nos apoyamos. Y hacemos lo posible. Y si bien no aparecemos en Chilevisión, en Mega Noticias, en el TVN, sí aparecemos en la prensa popular, haciendo lo posible, tratando de visibilizarlo lo más posible. No quiero ignorar ese esfuerzo. Así que realmente quiero que nos demos una oportunidad. Al menos esta vez demos una oportunidad. Y si no es así, luchemos para que se abra otra. Pero hagámoslo. No nos quedemos con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ya es momento de despedirnos. Me voy de esta actividad con mucha convicción con respecto a mi decisión. Creo que, espero que para ustedes igual, quiero un Chile mucho más justo, mucho más equitativo y mucho más igualitario. Creo que esta es la oportunidad para construir la sociedad que queremos. Así que eso, muchas gracias. Y antes de despedirnos, los invitamos a visitar nuestra página web, fundacionchilediverso.cl, y nuestras redes sociales para que puedan estar atentos a todas nuestras próximas actividades. Muchas gracias.